Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jonathan Camilo Millán Rojas y el de mi compañero es Felipe Mendieta Guacaneme. El día de hoy les hablaremos un poco acerca de la Unión Europea. La Unión Europea, o más conocida como la UE, es principalmente una organización política y económica, quien acoge a 27 países que están ubicados a lo largo de todo el continente europeo. El principal objetivo que tiene pues dicha organización es de alguna forma fomentar la cooperación entre los países miembros para lograr un desarrollo o un beneficio en conjunto. También busca promover la paz y la prosperidad económica para todos sus integrantes. Eh, bueno, pues esta organización es uno de los bloques económicos más importantes que existen a nivel global. También trabaja con temas como el comercio, la economía, pues el medio ambiente, los derechos humanos y principalmente la seguridad. La seguridad no solamente para las personas cuya nacionalidad es de cualquiera de los países miembros, sino de las personas que ingresan pues, de este continente. Promueve la paz y la estabilidad pues, de toda esta región y también pues busca facilitar la libre circulación, el libre tránsito de personas, de bienes, de servicios y pues de capitales entre los países que son miembros. Esto con el fin de fomentar diferentes ingresos económicos como lo puede llegar a ser de alguna forma el turismo, ya que al ingresar personas de cualquier lugar del mundo, solamente al entrar al continente europeo, pues ya se pueden desplazar libremente por pues los diferentes países que son miembros o pues que hacen parte de, de esta organización. También permite de alguna forma tomar decisiones conjuntas, pues que en general beneficien a todos los países miembros de la organización, ya que pues esto más que una simple alianza, la Unión Europea funciona como una gran comunidad que busca pues el bienestar colectivo y generar políticas o intereses en comunes para, vuelvo y lo digo, beneficiar o promover la prosperidad económica o social o de seguridad para todos los países que hacen parte de esta organización. Bueno, como lo había dicho anteriormente, es un total de 27 países los que hacen parte de esta organización, los cuales son Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. Son los 27 países que se encuentran actualmente en la organización de la Unión Europea. Bueno, para hablar un poco acerca del origen de la Unión Europea, tenemos que retomarnos hasta el año 1945, año en el que pues finaliza la Segunda Guerra Mundial y que pues al pasar este hecho tan histórico, obviamente los países de todo el continente europeo pues quedan completamente devastados tras pues todos estos años de conflictos. Obviamente quedan las ciudades destruidas, una inmensa cantidad de muertos, lo que pues por obvias razones genera las economías colapsadas de pues los países a lo largo del continente europeo. Por esto pues los países reconocen que pues existe una necesidad urgente de evitar a toda costa pues otra guerra como esta que le cause pues las problemáticas que le causó la Segunda Guerra Mundial. Por esto pues comienza una búsqueda de mecanismos o de opciones que pues puedan llegar a generar como una cooperación por parte de los países para de alguna forma llegar a asegurar la paz y pues obviamente generar una reconstrucción económica. Entonces pues por este hecho histórico se empieza a notar como esa pequeña idea de lo que años después sería la Unión Europea.
donde pues muestra a todos los países unidos en fin o en pro de un mismo objetivo que pues en este caso sería reconstruir todas sus economías, levantarse pues de alguna forma de la Segunda Guerra Mundial, y pues buscar un bienestar en común para, pues, para estos países. El siguiente hecho puntual para la creación de la Unión Europea se da en el año 1951, más específicamente en el Tratado de París, donde pues se da la creación de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en la que los países fundadores de este tratado fueron Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, lo cual pues tenía como objetivo compartir de alguna forma los recursos claves para la guerra, lo que era pues, como lo dije anteriormente, el carbón y el acero, y pues generar una confianza entre los países. Como siguiente hecho, lo tenemos en el año 1957, lo cuales fueron pues los tratados de Roma, donde pues se funda la CEE, que pues es la Comunidad Económica Europea, y la Euratom, que pues es un tema de energía atómica. Y pues principalmente pues tiene como objetivo impulsar un mercado común europeo, eliminando pues todo el tipo de barreras comerciales para mejorar la economía que tienen pues los países de la organización. Lo siguiente en ese proceso fue el Acta Única Europea, que se da en el año 1986, y este fue el primer gran paso para los países europeos hacia un mercado único y una integración política, en la que pues en esta se establece una fecha límite o un calendario para eliminar todo tipo de barreras comerciales entre los países miembros. Esta fecha fue para el año 1992. Efectivamente, en el año 1992 se firma el Tratado de la Unión Europea, más conocido como el Tratado de Maastricht. El 7 de febrero de 1992, los 12 países miembros de la entonces Comunidad Europea firman este tratado, los cuales fueron Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España, Portugal, Irlanda, Dinamarca, Grecia y Reino Unido. Este tratado pues da el nacimiento oficial a lo que hoy se conoce como la Unión Europea y representa pues un enorme salto en la integración económica a una pues mucho más política. También es pues una unión económica y monetaria que sentó pues las bases para que años posteriores se creara pues una moneda propia, la cual pues conocemos hoy todos como lo que es el euro. Y finalmente, el 1 de noviembre de 1993, es decir, un año después, entra en vigor oficialmente lo que hoy conocemos como la Unión Europea, en la que se introduce ya como tal el concepto pues de la ciudadanía europea. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en las ruinas y todos querían evitar a toda costa una nueva guerra, otra guerra. Fue ahí donde Francia y Alemania decidieron hacer algo diferente. Ellos dos siempre habían discutido, siempre habían peleado, siempre se tenían, entre comillas, como enemigos, pero decidieron hacer algo muy diferente. ¿Qué decidieron hacer? Trabajar juntos. Aproximadamente en el año 1950, un político francés llamado Robert Schuman tuvo una idea y la propuso a los países europeos, donde, ¿qué fue lo que propuso? Él propuso que los países europeos compitieran por tener el control del carbón y el acero. ¿Por qué el carbón y el acero? El carbón y el acero son dos materias primas esenciales o pues las dos más usadas para fabricar las armas en ese momento. Entonces, al, al pues al no hacer ningún secreto, no tener ningún secreto de quién tiene el carbón y el acero, todos podían saber quién tenía más acero y menos carbón, digamos, tener esas cantidades claras
para que de esa manera ningún país se pueda fortalecer, digamos, tener un armamento mucho más grande o armar un armamento grande sin que los demás países se enteren, por lo cual no se podrían preparar para otra guerra u otro ataque pues a los otros países sin pues que sea sorpresa, digamos, no podían sorprender a ningún país con otra guerra. Esta gran propuesta de Robert Schuman se conoce como el Plan Schuman, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, es decir, la CECA, pero pues que en español se escribe con S. ¿Cuáles fueron los países que apoyaron esta iniciativa en un primer momento? En un primer momento se unieron Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, que fueron los que primero se unieron a esta iniciativa, se unieron rápidamente. Incluso Estados Unidos apoyó esta iniciativa, esta idea revolucionaria. Los que no se unieron rápidamente, principalmente se destaca la ausencia, digamos así, de Reino Unido, que prefería seguir comerciando armas y todas estas materias primas por aparte y por su lado. Lo curioso de esta propuesta eh, fue que se hizo en un salón llamado Salón del Reloj, donde este mismo político había dado un discurso muy famoso. Pero bueno, gracias a esta alianza, Europa empezó a reconstruirse sin más guerras, sin temor a tener otra guerra, sino que pues a base de la cooperación de todos los países. Así que se podría decir de alguna manera que la paz europea empezó compitiendo por el carbón y el acero. El famoso Tratado de Roma. El Tratado de Roma fue firmado en el año 1957 por 6 países principalmente, que fue Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Básicamente bajo una misma idea. ¿Cuál era esa idea? La idea de crecer, de progresar y no volver a tener alguna guerra, no volver a tener algún tipo de pelea, si se puede decir de así de alguna manera, y unirse para hacer negocios juntos, básicamente. Así nació la Comunidad Económica Europea, la CCE, que era una especie como de club, digámoslo así, club económico, cabe aclarar, donde básicamente estos países compartían un mercado en común. ¿Qué significa esto? Significa que las mercancías, las personas, los servicios y el dinero podían circular libremente por estos países. Podían comerciar entre ellos sin tener que pasar por aduanas, sin tener que eh, tener algún tipo de digámoslo así, tener algún tipo de inconveniente para poder circular libremente, sin tener que tener algún tipo de papeleo, sin algún tipo de problemas. Básicamente querían que sus ciudadanos vivieran con esa tranquilidad en la cual eh, podían circular, digamos, podían vivir, trabajar o vender sus productos en cualquiera de estos países, reitero, sin aduana, sin ningún tipo de inconveniente o algún percance. Pero el objetivo no era solo esto, el objetivo no era solo económico. El objetivo también era acercarse de una manera política, querían acercarse políticamente y mejorar la vida pues, de los ciudadanos de estos países. Se propusieron eliminar las diferencias entre las regiones, proteger principalmente la paz y crear políticas comunes con temas clave como la agricultura, el transporte y el comercio exterior. Incluso pensaron un poco más a futuro porque crearon el Fondo Social Europeo, lo cual hacía que el empleo mejorara mucho y también crearon el Banco Europeo, básicamente para las inversiones que se pudieran hacer y para impulsar de una manera mucho más fácil la economía.
Pero pues obviamente todo esto no se puede hacer sin tener algún tipo de regla o algún tipo de regulación. Por esto crearon también unas instituciones. ¿Qué instituciones crearon? Crearon un consejo, una comisión, un tribunal de justicia y una asamblea que más adelante se convirtió en el Parlamento Europeo. La moneda principal de la Unión Europea como tal es el euro, quien es utilizado por 20 de los 27 países que hoy conforman la Unión Europea. Tiene como objetivo fortalecer pues la integración económica de la que hemos estado hablando, y pues generar como una integración política entre pues los estados que son miembros de la Unión Europea. Esto facilita el comercio o también promover, digamos que una estabilidad monetaria en cuanto a todos los países que son miembros de dicha organización. Su creación se da pues en el Tratado de Maastricht, como lo habíamos hablado anteriormente, en 1992. Sin embargo, en 1999 se lanza el euro como una moneda netamente electrónica, que pues era utilizada en su momento para transacciones pues bancarias y financieras. Ya hasta el año 2002, la moneda como tal comenzó a circular físicamente en los países pues miembros de dicha unión. Tiene una completa importancia o relevancia a nivel global, ya que es la segunda moneda más usada alrededor del mundo, siguiente pues obviamente del dólar. Y pues bueno, obviamente tiene millones de beneficios para los países que son miembros, ya que pues obviamente principalmente elimina los costos de los cambios de divisas, fomenta diferentes ingresos económicos, como lo puede ser el caso del turismo, ya que para las personas pues obviamente que vienen que van a visitar el continente europeo, pues es mucho más sencillo tener solamente una divisa para los diferentes países en los que estén, tiene una mayor facilidad del comercio y de la inversión, y pues obviamente también tiene una estabilidad macroeconómica pues al tener la misma divisa todos los países. Para seguir un poco más lo que dijo mi compañero, después de un montón de intentos, digamos, de acercarse entre los países, eh, digamos, Europa ya se propone algo un poco más ambicioso, que es tener una sola moneda. No solo tener, digamos, la moneda, sino también tener, digamos, una unión económica, pues, digamos, más grande que se llamó Unión Europea Monetaria. Sí, este proyecto iba un poco más allá del comercio, buscaba que los países compartieran no solo el mercado, sino que también una moneda, el euro. Pero esto no fue un proceso, digamos, tan corto, tan de la noche a la mañana, sino que se hizo en tres etapas, cada una con mayor nivel de integración que la otra. Eh, Vamos a hablar un poco, digamos, de la tercera. La tercera etapa no solo buscaba adoptar el euro, pero buscaba tener ciertas condiciones, que los países tengan ciertas condiciones para que pues, ya se pueda hacer esa transición hacia el euro, básicamente. Condiciones como tener una economía estable y pasar por una especie, digamos, de prueba llamada el MTC2, donde cada país debía tener su moneda eh, in- alineada, digamos, con el valor del euro durante 2 años. Posteriormente se pasa al Tratado de Maastricht. Eh, este tratado básicamente pensaba en llamar la moneda el ECU, pero pues luego los líderes europeos se pusieron, digamos, de acuerdo en Madrid en el año 1995 para llamarla efectivamente ya lo que conocemos como el euro. Su lanzamiento oficial fue en el 2002. Pero para que todo esto funcionara, se creó el Banco Central Europeo en el año de 1998. Su trabajo era básicamente manejar el euro, controlar la economía para que avanzara de una manera buena, digamos.
estable, digámoslo así, manejar la inflación, controlar la inflación y pues básicamente eso. Hasta este momento, en el 1998, habían 20 países de la Unión Europea que habían adoptado el euro, aunque pues todos los miembros estaban obligados a hacerlo, tenían que cumplir los requisitos. Eh, Dinamarca fue una excepción, digámoslo así, ya que decidió no unirse a la zona del euro por ese momento. Pero ¿por qué? Pues todo esto, digamos, del euro no solo eran billetes o monedas o pues digamos todas esas transacciones, tenían que ser también, significaba que todos los países tenían que coordinar las políticas económicas, lo que implicaba básicamente que cada gobierno tenía menos libertad de tomar decisiones sobre su pueblo, tenía menos libertad de tomar decisiones económicas, eh, pues ya que se tenía que tomar todas las decisiones en conjunto, tenía que tomar todas las decisiones, digamos, con base en también las opiniones o lo que quisieran los otros países. Bueno, y todo esto tiene las raíces sobre experimentos anteriores, como la serpiente monetaria en 1972 y el sistema monetario europeo en 1979. ¿Qué, ¿Qué son estos dos? Estos dos son experimentos que se hacían, digamos, para mantener, que se hicieron para mantener, eh, digamos, la moneda europea dentro de ciertos, digamos, límites sin que se vuelva, eh, digamos, locas, por decirlo de alguna manera, en el mercado. Así que una sola moneda, pues digamos, fue un gran paso, pero también fue una apuesta bastante arriesgada. Pero pues al final, pues la Unión Europea Monetaria no solo cambió la forma en la que se paga en Europa, sino que también cambió cómo se gobierna su economía. Ahora, imagínense vivir en una gran comunidad que tiene reglas comunes y fronteras internas eliminadas, pero nadie se llama ciudadano. Así era la gran Unión Europea en sus inicios. Eras un trabajador, un empresario e incluso un consumidor, o simple, tal vez un operador económico, podría llamarse así. Em, Empezó en 1984 en el Parlamento Europeo, liderado principalmente por Alitero Spinelli, eh, el cual propuso crear una verdadera, para él, una verdadera ciudadanía europea. Y aunque en un inicio fue rechazada, esta fue la idea que sembró, digamos, para decirlo de alguna manera, sembró la semilla. Pero ese mismo año, los líderes de Europa se dieron cuenta y reconocieron que las personas estaban un poco desconectadas, no sentían, digamos, un sentido de pertenencia, estaban desconectados, digamos, de ese proyecto de pues la Europa conectada, digámoslo así, para lo cual crearon Europa de los ciudadanos. Y pues de ahí surgieron los símbolos que hoy aparece, que nos parecen, digamos, de cierta manera normales. La bandera con las dos estrellas, el himno, el Día de Europa y el pasaporte de Burdeos. Para la ciudadanía real fue realmente, digamos, un proceso que llegó en 1992 con ese tratado de Maastricht. Desde entonces, los ciudadanos de la Unión Europea tienen derechos políticos, tienen derechos civiles, pueden votar, pueden ser elegidos y pueden pedir protección en los consulados y pueden participar en iniciativas ciudadanas. Este fue el momento en el que Europa dejó de ser solamente un mercado, sino se convirtió en una comunidad de ciudadanos única. Y bueno, de todo esto podemos concluir que la Unión Europea nació principalmente como un proyecto de paz con el fin de hacer una reconstrucción tras todos los caos desatados por la Segunda Guerra Mundial. Esto pues de alguna forma deja una bonita reflexión
de pues la evolución que ha tenido como tal el continente europeo a través de la cooperación entre las naciones pertenecientes a la Unión Europea y cómo pues esto siempre va a ser mejor que el conflicto, ya que la Unión Europea consolidándose como un bloque de todos los países que hacen parte de esta, ha generado una muy buena economía para sus participantes y pues también ha tenido una o tiene una influencia bastante considerable pues a nivel global. También que la diferente creación de dinámicas como la creación de mercados en común, el euro, la ciudadanía europea, ha fomentado no solamente un fortalecimiento económico y político, un fortalecimiento social, sino que también ha generado una identidad bastante arraigada por parte de las personas nacidas en el continente europeo. También pues ha demostrado que pues a pesar de los diferentes desafíos a los que se enfrenta, se ha mantenido en paz entre sus miembros y siempre de una forma cooperativa para pues llegar a para cumplir sus objetivos o sus bienes en común. También, pues, podemos decir que lo que para el futuro para la Unión Europea dependerá únicamente de la capacidad que ellos tienen para llegar a adaptarse y pues dar una respuesta a las diferentes problemáticas que se puedan presentar o bueno, todo bajo la cooperación entre las naciones para seguir moviéndose como ese bloque económico que han venido siendo. También hablando en el tema de beneficios, pues los principales tres se diría que sería una libre circulación, tanto de las personas como de los diferentes productos o servicios. También una moneda en común que ha beneficiado a Europa como tal en infinidad de aspectos. Y pues lo principal, una paz y cooperación que pues gracias a esto es que Europa pues están eh, influyente a nivel mundial. Y bueno, pues eso era todo. Muchas gracias a todos por su atención.